Así como me gusta pensar que detrás de todo este barullo de nacionalidades se encierre un extremo, un último, pero también actualísimo mensaje lanzado por Alejandro Malaspina, eh, en- mm, sobre lanzado por Alessandro Malaspina, notabilísimo intelectual del siglo XVIII, a los hombres de los siglos venideros, para que la cultura europea avance siempre más unida y siempre mejor encaminada hacia un ideal de común y universal progreso. Magnífico artículo que, como la carta de Krusenstern, merecía la pena citar íntegra. Y ahora sí que podemos volver. Bueno, ya hemos hablado de la edición de la obra fundamental de Malaspina, que son sus memorias de la expedición. Había otras dos obras citadas por la Real Academia, o sea, hemos visto las memorias, y escribió tres pequeños opúsculos. El Tratadito sobre el valor de la moneda en España, 1797, la Meditación filosófica sobre la existencia de un bello esencial e invariable en la naturaleza, que ya hemos dicho que se editó por primera vez en Génova, como tesis de licenciatura, y la Carta Crítica sobre el Quijote. Vamos a ver lo de las monedas, que me temo que... Sí, está editado. Tratadito sobre el valor de las monedas de España, 200 a.C. a 1797. Edición, estudio preliminar y notas de Bottari, Sarzana, Grafiche Lunensi, 1990. Está editado. Lo que pasa, otra cosa es que se pueda conseguir con facilidad. Seguro que a los economistas que están entusiasmados por la historia de los economistas españoles esto les resulta de más interés que a mí. Y que desde luego tengo interés, pero no tanto como para gastarme una fortuna en un opúsculo escrito en la cárcel con unos medios escasos, y desde luego es una obra que no tiene la extensión de las memorias del viaje. Entonces esto está editado muy bien, lo de lo bello también, y ahora vamos a abundar en detalles sobre esto, gracias a Juan Manuel Sánchez Arteaga de la Universidade Federal da Bahía. De las tertulias a la conspiración, la disputa por la belleza y las amistades peligrosas de Alejandro Malaspina en Madrid. Es un magnífico artículo que voy a citar parcialmente porque los que me escuchan sí que manejan el español. Voy a citar sobre todo lo fundamental. Esas amistades peligrosas son, por supuesto, ante todo y sobre todo, Matallana, que hace el papel del padre Gil en estos nuevos escritos y de paso conspira. Bueno, no sé hasta qué punto lo puedo empezar por aquí. Malaspina mejor por aquí, cuando tenemos los textos. Sí, en algunas de las cartas privadas remitidas por Malaspina desde Cádiz, antes aún de trasladar, o sea, nada más desembarcar, ya en Cádiz, todavía en Cádiz, estoy leyendo el artículo. En algunas de las cartas privadas remitidas por Malaspina desde Cádiz, antes aún de trasladarse a Madrid, el italiano confesó a su amigo Greppi que tenía en la cabeza un proyecto de reforma política de la monarquía y que trataría de llevarlo a cabo a pesar de los altísimos riesgos que eso implicaba. En este momento, le dice a Greppi, en este momento la vida es un puro juego del que no debemos preocuparnos mucho. Se salta un pasaje. Si no me engañan las experiencias de 4 largos años, puedo decir que he atado aquellos pocos cabos sueltos con los que se deba restablecer la prosperidad, o mejor dicho, la regeneración de la monarquía. Sigue diciendo el artículo que una vez en Madrid, el 7 de diciembre de 1794, Malaspina fue recibido con todos los honores por la familia real. Malaspina pensaba ya en encontrar un modo seguro de convencer al rey
de que lo más sensato, por el bien de la propia corona, era emprender una profunda reforma política y administrativa en las colonias. El plan de Malaspina implicaba la renuncia a extender los límites territoriales del imperio y a imponer la soberanía española por la fuerza sobre pueblos indígenas aún no sometidos a la dominación monárquica. Bueno, el plan de Malaspina tampoco es que fuera el colmo de lo brillante, lo que proponía era el plan de Adriano, poner por primera vez muros al imperio. Adriano fue el primero que dijo que el imperio ya estaba bien, que eso ya tenía sus dimensiones justas. Construyó el famoso muro de Adriano. Y en cuanto a lo de someter a los pueblos indígenas que aún no acataban a la monarquía, pues es lo que hicieron los criollos, los liberales, los independentistas americanos cuando se hicieron con la independencia. Había muchos pactos de la corona de España con tribus, con pueblos, con naciones indias. La más célebre y la más extensa, la más nombrada, notable y recordada de las cuales era la de los mapuches. Los mapuches no fueron reducidos ni vencidos por la corona española, sino que acabaron en tratos de igual a igual. Y así con otros pueblos. Malaspina lo que propugnaba era que ya estaba bien de eso y que a esos pueblos había que reducirlos por la fuerza, bueno, como si fuera tan fácil. Bueno, al final los criollos lo hicieron, pero más que por la fuerza, por el genocidio, más que por la fuerza. Y esto es cita de Malaspina. Fijados ya los límites del imperio, se salta un pasaje el historiador, es justo examinar en la inmensidad de países que aún quedan cuáles son los que forman una parte efectiva de la monarquía, gobernados ya por nuestras leyes y capaces de contribuir en algún modo a la defensa de la República, y cuáles los que no debemos considerar sujetos a la autoridad nuestra. Es lo que le pasa hoy día a España con el Ministerio de Asuntos Exteriores, que no sabe lo que tiene en el extranjero, ni cuántos edificios están a su cargo, ni a cuánto personal paga, ni cuánto dinero emplea, lo cual es asombroso en pleno siglo XXI que haya semejante descontrol. Pero claro, todo eso viene de tiempos en los que en España no se ponía nunca el sol y en sus relaciones diplomáticas tampoco. A su vez, Malaspina se sentía obligado, dice el historiador, a plantear al rey la necesidad de abandonar los principios, y esto es cita, torcidos, injustos y perniciosos que habían definido la administración imperial hasta entonces, y establecer mediante una nueva constitución regida por el principio confederal, claro, el modelo de los Estados Unidos, un nuevo plan de derecho público para las colonias americanas y asiáticas que, unificando bajo la corona borbónica, aglutinara a una comunidad de naciones autónomas, independientes y emancipadas. Claro, el ejemplo perfecto podría ser Portugal, que lo hizo muy bien con ese imperio del Brasil, solo que España podría haber hecho muchos más imperios más interesantes. A Portugal le fue muy bien esa conservación familiar del imperio, dentro de lo que cabe y de lo que la historia y la realidad permiten. Malaspina estaba convencido de que esa nueva confederación hispánica abriría un espacio político, económico y social de convivencia, de intercambio comercial y cultural pacífico y justo, de enriquecimiento mutuo entre la metrópoli y sus antiguos territorios coloniales. Algo así como la Commonwealth, como lo que también ha logrado el Reino Unido. O sea, todo el mundo lo ha logrado menos nosotros. Yo creo que incluso la lusofonía es más poderosa que la unidad que se puede alcanzar con hablar español. Y no hay más que ver una punta de lanza de todo esto son las ridículas disputas entre iberoamericanos y peninsulares acerca del doblaje de las series norteamericanas, de las series en inglés. Todo el mundo ha conseguido la Commonwealth, la francofonía, la lusofonía. Y bueno, la lengua árabe es que no necesita ninguna institución. Gracias a la religión, el árabe clásico, puro, coránico, se conserva y se
se maneja, yo diría que, bueno, no, iba a decir hasta Pakistán. No, en Pakistán ya no lo dominan y precisamente por eso aquello fue campo abonado para el integrismo y las malas interpretaciones del Corán. Que vinieron de la India, desde luego, que vinieron, por supuesto, de la India. Todo el mundo ha conseguido lo que quería Malaspina, menos el país al que se lo propuso Malaspina. La transformación del decadente imperio español en una confederación de naciones libres, esto es lo de ponerle lo de liberté, égalité, fraternité al viejo tocón, al viejo espino torcido y seco de su escudo. La transformación del decadente imperio español en una confederación de naciones libremente asociadas bastaría para, de un lado, liberar a España, y esto también es cita, de los pesados grillos que le causan las posesiones de ultramar, y presentarle un plan general de reunión con el cual sean todas felices y no teman las invasiones externas ni apetezcan las riquezas ajenas. Cosa que es mucho pedir, porque no hay más que pensar en la guerra del Chaco, tantísimas guerras, bueno, el Chaco fue muy sangrienta, tantísimas guerras que han tenido las repúblicas iberoamericanas entre sí, entre ellas. Todas las claves, dice el historiador, todas las claves para esa soñada regeneración que Alejandro pensaba haber juntado pasaban, a su juicio, por la destitución del primer ministro Manuel Godoy. Ante la caótica situación política en Madrid, Malaspina se mostró cada vez más preocupado y convencido de que el mal gobierno del imperio, personificado en el valido Godoy, a quien Malaspina calificaba de sultán en sus cartas privadas, había llegado a un grado tal de abyección que ya no era posible evitar el derramamiento de, y esto es cita de Malaspina, la sangre de los pobres. Poco después de ser presentado a los reyes, le confesaba por carta a su amigo Greppi: un único día me habría bastado para mostrar mi sistema. Lo he visto todo y lo he visitado todo. Puede ser que en el caos del sistema actual haya solo un pequeño paso del buen al mal camino, de la sinrazón a la sana filosofía. Todo parecía favorable, hay aquí una laguna que se salta el historiador, pero el acceso al sultán es tan difícil y todo lo que le rodea está hundido en la confusión y en la inacción que es imposible hacerse entender y poder actuar. Durante su estancia en la capital de España, Malaspina participó asiduamente en diversas tertulias en las que se mostraba cada vez más incapaz de disimular su frustración ante la ineptitud política del primer ministro. En medio de estas frustraciones, abrumado por la nostalgia de la acción y por el oprobio de la corrupción que se respiraba en la corte, Malaspina reconocía sentirse paralizado en Madrid, condenado al triste oficio de autor, esto es cita suya. La altura moral de sus ideales parecía convivir en estos momentos desesperantes, en los que, por si fuera poco, veía paralizados todos sus planes originales para la publicación de su viaje, con una insanable comezón política. Durante este periodo, lo de insanable comezón política también es cita. Durante este periodo el italiano, convencido de tener la clave para salvar a la patria, no consiguió sustraerse a una especie de obsesión mesiánica que a la postre acabaría haciéndolo naufragar en manos del primer ministro, pagando un altísimo precio. Y aquí viene el comentario de la disputa por la belleza. Que no es la de la mañanita, tal, no, son los textos de donde viene aquella reflexión, una mañanita que no tuvo lugar una mañanita. Dice así el artículo: en los pocos momentos de asueto que restaban a Malaspina durante su estancia en la corte madrileña y mientras trataba de organizar la publicación del viaje, el italiano tomó afición por las tertulias eruditas que estaban de moda entre las clases altas de la capital de España. Durante su estancia en Madrid, por las mañanas, Malaspina solía juntarse para conversar sobre el devenir de sus trabajos y otros asuntos con sus hombres y otros personajes notables del reino. Esas reuniones matutinas acontecían en la casa del cónsul sueco Juan Jacobo Gahn, quien vivía en Cádiz. Claro, era el cónsul de Suecia en Cádiz, pero poseía una residencia en la capital. Por las tardes, estas mismas personas se reunían para departir amigablemente
y sobre asuntos mundanos en el Paseo del Prado. Podemos imaginarnos el Paseo del Prado con un gran hombre como Malaspina, rodeado por sus sabios colegas, intentando reformar un imperio español que no levantó cabeza. Aunque yo creo que España no levanta cabeza desde Alejandro Severo, y claro, Alejandro Severo no es un monarca español, sino quiero decir que no levantamos cabeza desde que el imperio al que pertenecemos y lo que es España, porque España es Roma, dejó de ser lo que era. Malaspina, ya por las noches, Malaspina, eso era por la tarde, lo del Paseo del Prado era por la tarde. Por las noches, Malaspina acudía a la tertulia erudita que se celebraba en la casa del ministro de Marina, Antonio Valdés, su antiguo protector. En una de aquellas, esa doble columna, en una de aquellas reuniones en casa del bailío Valdés, tertulia a la que también asistieron el clérigo Manuel Gil, los pintores de la expedición Juan Ravenet y Fernando Brambilla, o sea, Ferdinando Brambilla, y el joven discípulo de Alejandro Fabio Alaponzone, se estableció una batalla dialéctica entre Malaspina y el santanderino Ciriaco de Ceballos, uno de los más brillantes oficiales científicos que habían participado en la expedición transoceánica dirigida por el italiano. La disputa inicial parece haberse centrado en torno a la cuestión de si las mujeres de ciertas naciones podían considerarse más bellas que las de otras por motivos naturales, no dependientes del capricho, la costumbre o las modas. Malaspina defendía firmemente que sí, como precedente de explorador que considera la belleza de otros pueblos. Podemos considerar a Cristóbal Colón, que dijo que los indios eran muy hermosos y de buena naturaleza, de buena figura, y alaba su pelo, que le parece hecho como de sedas de caballos. Parece que tienen como pelo de caballo, lo cual no es una observación extraña ni extravagante, porque hay que recordar que en árabe la misma raíz de bello, Jamil, está en la palabra camello, Jamal, porque claro, para un árabe, para un beduino, el camello es el epítome de belleza. Curiosamente, eso de llevar las pestañas largas como los camellos es algo que ha perdurado en los cánones de belleza femenina de muchas naciones en muchos tiempos, porque claro, las modas cambian. Y otro ejemplo sería don García de Silva y Figueroa, que manifiesta que los georgianos son los más bellos de la tierra y que por eso sufren tanto a manos de los turcos, que los secuestran para sus harenes, a las mujeres y a los jovencitos para sus entretenimientos y para sus cortes y bueno. Pero no es el caso de Malaspina, que sostiene que la belleza modélica es la occidental. En cambio, Ceballos, bueno, aquí lo explica. Malaspina defendía firmemente que sí, la superior belleza de los pueblos europeos era causada por la propia naturaleza y por tanto no dependía de modas ni de costumbres. Por su parte, Ceballos mostró una firme oposición al eurocentrismo de Malaspina, negando que hubiese unos pueblos esencialmente bonitos, como creían Colón y como creían don García de Silva y Figueroa, que claro, para García de Silva y Figueroa, por lo que le decían y por lo que hacían los turcos, pues se entendía que los georgianos eran los más bellos de la tierra. Negando que hubiese unos pueblos esencialmente bonitos y otros inherentemente feos, y afirmando que la idea de lo bello dependía de su historia y sus costumbres, y que en consecuencia no podía afirmarse que las mujeres europeas fuesen más hermosas que las de otras latitudes. Cabe recordar que a lo largo de la expedición Malaspina, Ceballos había quedado fascinado por la hermosura de algunos de los pueblos contactados, a los que no dudaría posteriormente en atribuir una belleza igual o superior a la de los europeos en sus cartas al Diario de Madrid. Sabemos que, por ejemplo, durante su estancia en Nootka, en Canadá, una helada región cercana al polo, Ceballos
se impresionó profundamente por la belleza de una de las nativas, la joven esposa del cacique Macuina. Esa admiración hacia la belleza de los otros pueblos también se extendió en algún caso a su organización social. Durante su estancia en Tonga, evidentemente, esto sí que no lo comparte Malaspina, por lo que hemos visto acerca de su borrador de diario sobre las islas, sobre la isla regida por Buna. Sí, aquí está Buna también. Hola, Buna. Durante su estancia en Tonga, Ceballos quedó tan impresionado por su experiencia en la isla que prometió al cacique local, Buna, que tras su retorno a España regresaría para pasar allí el resto de sus días. Malaspina no podía concebir semejante idea porque Buna le parecía un niño caprichoso y el destino de las mujeres de Tonga profundamente infortunado. En reconocimiento, Buna nombró a Ceballos su hijo adoptivo, con rango de príncipe. Por lo demás, puede inferirse que una parte significativa de los contactos antropológicos de Ceballos con informantes nativos durante el viaje alrededor del mundo se produjeron, al menos en ciertas etapas de la expedición, sobre todo con informantes nativas, tal y como parece indicar el vocabulario que preparó en la isla de Tonga, repleto de alusiones a la anatomía femenina. Bueno, quizá no revela tanto sus informantes como sus intereses. Tal vez con la memoria de aquellas experiencias en la cabeza, Ceballos rechazó uno por uno los argumentos que Malaspina expuso en aquella tertulia cortesana y defendió con ahínco que no existían criterios absolutos de belleza, sino que estos criterios dependían completamente de las costumbres de cada nación. A partir de ese duelo dialéctico entre ambos tertulianos, la discusión fue reconducida en términos más filosóficos a la cuestión general de si lo bello era una propiedad esencial de la naturaleza o si, por el contrario, era tan solo un resultado caprichoso y variable de las modas y costumbres. Espoleado por aquella discusión con Ceballos y en un momento en que los trabajos de publicación de su viaje científico se encontraban paralizados, Malaspina decidió escribir un texto didáctico sobre lo bello en la prensa madrileña, y con ánimo verdaderamente ilustrado, algunos días después de aquella tertulia, publicó una primera carta anónima sobre la belleza en el Diario de Madrid, donde, rememorando su polémica estética con Ceballos, a quien caracterizó cómicamente como un tertuliano de desmesurado corbatín, el italiano defendió su postura con argumentos filosóficos. A pesar de no haber firmado aquella carta, la autoría del italiano fue reconocida inmediatamente por el resto de contertulios. Así que no pasó mucho tiempo antes de que el texto del italiano fuera replicado por escrito en el mismo diario por Ciriaco de Ceballos, quien intentó refutar uno por uno los argumentos de su superior. El italiano, a su vez, recogió el guante y dio su contrarréplica a Ceballos, quien por su parte volvió a responder originando nuevas contestaciones de Alejandro a sus argumentos relativistas. A la postre, otros miembros de la expedición que habían participado en la tertulia del ministro Valdés se unieron a la polémica. Claro, esto es como la versión festiva de la expedición Malaspina, es la expedición Malaspina se divierte. Se unieron a la polémica publicando sus propias cartas, entre ellos estaban Juan Ravenet, Fernando Brambilla y Fabio Alaponzone, el único de entre los expedicionarios que salió en defensa de Malaspina. También Manuel Gil, que no estaba en la expedición, pero bueno, se suma alegremente que por esas fechas había entablado una indisimulable enemistad con Malaspina. Las correcciones se convirtieron casi en un odium philologicum, que puede ser incluso peor que el theologicum. Manuel Gil se sumó a la disputa publicando varias cartas en las que criticó con sorna tanto las ideas del italiano cuanto su deficiente empleo del castellano. Evidentemente, ¿cómo podía dejar pasar eso? Dando origen a las contribuciones más sarcásticas en el debate. Con posterioridad, además de los contertulios que estuvieron presentes en casa del ministro Valdés, la marquesa de Matallana, que por entonces se había convertido en íntima amiga de Malaspina se había convertido en su cortejo, y así me ahorro leer esto en el artículo. Malaspina se había convertido en el cortejo de la marquesa de Matallana,
lo que quiere decir que podía entrar a cualquier hora en su casa. Las visitas en el siglo XVIII en una casa de respeto naturalmente las recibía siempre la mujer, eran siempre visitas a la mujer, podía estar en su habitación hablando sin ningún problema, los maridos no se preocupaban por esto. Es algo que puede resultarnos tan chocante en nuestro siglo como que los hombres llevaran medias, se empolvaran la cara y llevaran una peluca, llevaran medias de seda, pelucas y se empolvaran la cara y parecieran travestis. Bueno, pues parece ser que en ese ambiente de pérdida de lo que para nosotros hoy día es la masculinidad, también desaparecieron los celos y a nadie le preocupaba que su mujer tuviera un cortejo. Es más, una mujer casada que no tuviera un cortejo podía sufrir habladurías porque no era interesante, no es capaz ni de tener un cortejo. Y naturalmente, como dice el historiador que cita estos textos, eso daba la puerta abierta muy fácilmente a los amantes, porque claro, que un amante acudiera disfrazado de cortejo era lo más fácil del mundo. Bueno, pues había una tremenda intimidad entre la marquesa de Matallana y Malaspina, porque Malaspina era su cortejo, una figura plenamente aceptada, oficial y propia de la España del siglo XVIII, tanto como que los hombres llevaran peluca y medias de seda. La marquesa de Matallana, quien por entonces se había convertido en íntima amiga de Malaspina, remitió al Diario de Madrid otra misiva para intervenir en la polémica. Aunque las cartas de Malaspina al Diario de Madrid fueron firmadas con diferentes seudónimos, en ellas usó exactamente los mismos argumentos y ejemplos que tiempo después, ya en la cárcel, retomó en su meditación sobre lo bello, lo que ha posibilitado la identificación de estos textos malaspinianos. Y este artículo ofrece, de los demás hay que decir que Ciriaco de Ceballos firmó con anagramas como Isidro Calle Boceca, Cesáreo Cid Cabillo, Juan Ravenet y Fernando Bambrilla firmaron con las siglas RXF, y Fabio Alaponzone firmó como Favonio, y el discípulo, porque era discípulo de Malaspina, y Manuel Gil, el padre de Gil, firmó como Gil Gilete. La marquesa de Matallana como la defensora de la belleza. Bueno, pues esta correspondencia se puede seguir, está toda en el Diario de Madrid, en los años 1700, entre octubre de 1794 y 1795, entiendo que está en la hemeroteca digital hispánica de la Biblioteca Nacional Española, y esta tabla nos permite reunir los artículos y leerlo, bueno, incluso considerarlo un libro, como la expedición Malaspina festiva, porque intervienen muchísimos científicos y muchísimos navegantes de ella. Las cartas de Malaspina son la del 27... Bueno, da igual. Esta tabla permite... Bueno, por cierto, las cartas de Malaspina o no llevan firma, o una de ellas viene firmada como el anónimo, y una que se supone que está coescrita con Fernanda O'Connoch, marquesa de Matallana, y está firmada por la marquesa de Matallana como la defensora de la belleza, se suman otros intelectuales importantes: Pedro Estala como el censor mensual, Manuel Gil, además de Gil Gilete, firma con un seudónimo que hace befa y mofa de la defensora de la belleza, madrileña fea y el susodicho. Manuel Gil firma también como don Simplicio, no solo como Gil Gilete, también como don Simplicio. El anciano puede ser Antonio Valdés, según dicen aquí. Bueno, pues Gil Gilete no lo encuentro. A lo mejor es que no firma como Gil Gilete, sino que lo llaman... Ciriaco de Ceballos también firma como la Chinilla.
Estoy buscando a Gil Gilete y no aparece, no sé qué. Ah, no, que la carta, vale, que la tabla sigue. Sí, tenemos a Gil Gilete, que es el penúltimo